Estamos de regreso en este espacio con la grata presencia de don Uki de Espada Zancona. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral, que ahorita está bailando en la cuerda floja. Tal como lo dice. Decíamos al principio que hay más de 50 iniciativas de reforma política en la Cámara de Diputados que en estos días van a comenzar a ser analizadas. Yo no le doy ninguna importancia a esas 50. Hay una que me llama la atención, que es la del señor presidente, una iniciativa de reforma electoral, y de toda esa iniciativa, la que llama la atención, la que es de cuidado, la que tenemos que apoyar de alguna manera, no la iniciativa, sino que esta iniciativa no encuentre eco. Ahorita, como están las cosas en el Congreso, UKIP, no tiene el Congreso, no tiene Morena la mayoría para sacar adelante esta iniciativa porque necesita las 2/3 partes. Así es. Pero no hay ningún problema. Si antes los políticos estaban no voy a decirlo porque luego me quieren correr de este espacio, pero si antes estaban al buen postor, se bajaban el pantalón por... Ay, no, eso no lo puedo decir. Tampoco. No, estamos al aire. No, si antes hacían componendas y llegaban a acuerdos que los beneficiaran personal o partidistamente, ahora lo van a hacer también posible, pero legalmente no creo que lo alcancen, ni creo que si se sientan a meditar en lo que sería esta reforma, se atrevan a dar su voto en favor. Me refiero a esta modificación que propone el señor presidente, que es para renovar este consejo e integrarlo con consejeros que sean electos en las urnas. ¿Así es, Uki? Bueno, eso dice la iniciativa. Eso dice. Eso es lo que quiere el señor presidente. Yo realmente creo que ese extremo es muy difícil de alcanzar. Es decir, no veo a 2/3 partes de las cámaras aceptando llevar a los integrantes del órgano que arbitra la elección, llevándolos a votación en urnas, porque, hombre, para acudir a las urnas hay que tener respaldo popular, y en un régimen de partidos como es el nuestro, ese respaldo popular se concentra fundamentalmente en los partidos políticos. Así debe ser, además, es correcto que así sea. Pero en esas condiciones, cualquiera que aspire a ocupar un cargo electivo tiene vínculos, es normal que tenga vínculos con partidos políticos. Obvio, lo va a representar. Efectivamente, y eso sería totalmente contraindicado para constituir una autoridad electoral. No, ¿contraindicado para quién? Para ellos no. Contraindicado para la sociedad, es decir, Eso estamos sí. hablando de una sociedad que invirtió en su último tramo 45 años en lograr autoridades independientes de los partidos políticos y órganos autónomos. Y si esto se llevara a elección popular, esto se perdería, aunque atención, no es la única manera en que se puede perder la imparcialidad y la distancia con los actores políticos de los integrantes del Consejo. Esto es, a mí me parece que si bien la propuesta explícita es que estos cargos se vayan a elección popular, creo que la mayoría legislativa podría aceptar la remoción de los actuales consejeros por otros mecanismos, no necesariamente por votación popular, de forma tal que pues lograran un órgano en el que tuvieran un control político directo. No es, bueno, yo también pienso que no va a cuajar, no se va a aprobar esta iniciativa en los términos en que quiere el señor presidente, que me queda muy claro si revisamos el andar de estos últimos 4 años y revisamos el andar de los últimos 18 del señor antes de asumir la presidencia, que la asume legítimamente, legalmente. El señor presidente es presidente porque votamos los mexicanos por él, yo no, pero la mayoría votó por él, legalmente, con el visto bueno del INE. No hubo quien dijera no, legalmente el señor es el presidente. Él no aprovecha, como buen mexicano o como mexicano que es, se respalda en el Instituto Nacional, que el instituto vigila la elección y ve que no se la roben como le ocurrió, según dijo él, en el sexenio anterior. ¿Sí? El INE arropa a este candidato y lo hace presidente. A ver, en las 3 elecciones en las que el INE ha organizado no ha habido reclamos de ningún tipo de adulteración de resultados. Eso es una realidad que está ahí. Estamos hablando de un INE que ha aplicado severas multas, por ejemplo, al PRI,
desde luego al PAN. Y bueno, Porque últimamente... desde luego... Pues porque son los partidos que más recursos manejan y del ok. manejo de recursos... Pensé que tenías siempre algo hay... contra... No, No. lo que pasa es que me vienen a la mente algunos eventos, pero que fueron previos al INE, por ejemplo, el asunto de Amigos de Fox, que también acarreó una multa muy importante, pero eso ya no le tocó al INE, eso todavía era el IFE cuando lo manejó. Pero lo cierto del caso es que los partidos de mayor tamaño, que tienen un cuerpo más grande y que manejan mayores recursos, pues son los partidos que tienen el mayor riesgo de perder control de algo de ese dinero y de ser multados, así es. A veces también algunos de los partidos pequeños reciben grandes multas, lo cual ya tendrá otras explicaciones. Pero hay otros partidos de menor tamaño que no, vamos, no es una regla, pero el tamaño de los partidos es un factor que puede facilitar el que estos reciban multas y evidentemente a nadie le gusta ser multado. Así es. Yo decía, si revisáramos el andar del señor presidente en los últimos 4 años, pues quienes están atentos al movimiento de personal entre las fuerzas políticas o entre las fuerzas de gobierno de México sabe que el señor presidente hizo todo lo posible por tener, por ejemplo, 5 votos en su favor en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha colocado a 5 personas, dicen, cercanas, pero eso no le da mayoría, pero sí le da derecho a veto. O sea, no da paso sin guarache. Lo que quiere hacer, lo consigue y hace todo lo que tenga que hacer. No le gusta este INE por muchas razones. No creo que se lo aprueben, pero si se lo aprobaran, Oquivel no saldría beneficiado personalmente ni como autoridad, no saldría beneficiado del cambio que se hiciera. No le tocaría a él lo que ocurra con este instituto integrado con candidatos de partidos, con representantes de partidos, ya no con personal de la sociedad civil, que está re feo, pero así es. No, bueno, ciertamente lo que ocurra de esta reforma electoral impactará en las siguientes elecciones. Ciertamente el presidente no va a ser candidato en la próxima elección. Sin embargo, las fuerzas políticas son las que competirán en el 24, pues son las fuerzas políticas que tenemos a la vista. Y eso permite suponer que los distintos partidos políticos están considerando esta iniciativa en la perspectiva también de sus propias fuerzas y en un contexto en el que quien tenga mayoría electoral podría hacer transitar esa mayoría electoral a una mayoría en la conformación del órgano electoral. Es decir, claro que volvíamos al principio. Consejeros que más que depender de, vamos, más que haber resultados seleccionados por un proceso técnico y sí por un consenso político de todas las fuerzas representadas en la Cámara, resulten de una medición de fuerzas entre distintos adversarios electorales. La lógica es totalmente distinta, es decir, el diseño previsto actualmente por la ley es un diseño que obliga a que quien aspira a ocupar uno de estos cargos logre un alto nivel de consenso entre las distintas fuerzas electorales. Ir simplemente a la elección es una medición de fuerzas, ahí el consenso no importa, lo que importa es que gana. Como decíamos en un partido en el que yo militaba, ¿para qué lo vamos a discutir si lo podemos resolver a trancazos? Sí me tocó vivirlo, no me tocaron los trancazos, pero cerca estuve. Ukid, estamos pensando que representantes de partidos, porque si a mí me postula el PRI, obvio que me va a postular por un interés, porque soy priista, porque estoy de acuerdo con su doctrina, con su manera de proceder y demás, si no, no aceptaría ser su candidato. Si este llega al Consejo, ya sabemos lo que podemos esperar de él. Eso está a la vista. Lo que no está a la vista es qué puedo esperar de los consejeros actuales, porque los pasados ya no están. ¿Qué puedo esperar de los consejeros si ya vi que en México cómo la mano poderosa corrompe todo? ¿Cómo consigue todo? Y la última cosa es que el PRI votó en favor de que las fuerzas estas, que ya nunca he querido decir el nombre en público, estos castrenses que están en la calle, este nuevo grupo de élite formado por el señor presidente, van a quedarse hasta el 28. Nadie esperaba que el PRI votara. Lo hizo porque por un interés, porque se vendió el presidente del PRI, porque le interesaba a su partido, no lo sé, pero dio un cambio de última hora, inesperado, y que solo favorece la iniciativa del señor presidente, don Andrés Manuel.
¿Por qué el INE está exento de que meta las manos el gobierno, de que compre a OKIP de alguna manera, con un expediente de todas las cosas que ha hecho en su vida bárbara, con dinero, con halagos, con... Mira, es que yo creo que pues de los que estamos allá se puede esperar lo que ya se ha visto que hagamos. Algunos llevamos poco más de 2 años, la otra generación, la generación anterior de los que se quedan lleva algo Que más sale en marzo. No, esa es la primera generación. ¿Son Digamos, 3? ahorita somos 3 generaciones. Ah, ok. La primera generación sale efectivamente en abril, el 3 de abril es su último día en funciones. La segunda generación, los designados en el 17, saldrán en el 26, en caso de no prosperar la iniciativa o una reforma que de manera equivalente los destituyera, y los que fuimos nombrados en el 20 saldríamos en el 29. ¿Qué se puede esperar de nosotros? Hombre, es que pues ya no hay cosas que especular, porque ya se nos vio en el terreno, ya se vio cuál es nuestra visión de las elecciones, qué tipo de medidas administrativas favorecemos, de qué manera ante cuestiones dudosas hemos interpretado la ley y cómo hemos votado. Y bueno, cada quien hablará por su cuenta, pero a mí me parece que el carácter general de un instituto autónomo y de consejeros que no dependen de fuerzas partidistas o de órganos o de órganos del poder público, me parece que es evidente. Yo sé que tú eres capaz de decir cualquier cosa si la sientes, no te mides, me consta porque la he pagado. Ya pasaron muchos años. Sí, pero hay cosas que permanecen. Uquiba Espadas, ¿has sentido presión de alguna forma como consejero, ya sea presión sobre violencia, presión sobre canonjías, presión sobre enamoramiento, nada, nunca nadie te ha acercado a ti para decirte, óyeme, mira esto, manéjalo así, ¿no? No, a ver, presiones no, amenazas menos. Sí es verdad que como parte del trabajo, con toda regularidad, representantes partidistas se acercan pidiendo discutir algún asunto en lo particular. Esto, hombre, se hace tan abiertamente que esas reuniones están registradas en mi agenda pública. He tenido reuniones con Morena, con el PRI, con el PAN, con redes sociales progresistas, con Convergencia, con prácticamente todos los partidos, que quieren convencer, a veces lo logran, a veces no, sobre problemas particulares que ellos enfrentan y la posición que tienen al respecto. Y quiero decir que eso es parte del funcionamiento de la autoridad electoral. No me parece que esté fuera de ley. Sí, yo puedo mencionarte 2 casos muy claros, uno de fideicomisos de Morena, que constituyó para construir con el paso de los años oficinas locales para el partido, o el caso de la Fundación Preciado del Partido Acción Nacional, que la unidad técnica pretendía multar al PAN por algunos acuerdos con la Fundación Preciado, y en los 2 casos me pareció que los partidos tenían razón. Así lo manifesté en las comisiones correspondientes en el Pleno, y por cierto los resultados fueron, en mi opinión, satisfactorios. Es decir, lo que parecía ser un acuerdo inicial que sancionaba más allá de lo debido a los partidos políticos, no se realizó. ¿Cambió tu modo de pensar o así pensabas? No, a ver, al conocer las particularidades, uno recibe expedientes, uno recibe los proyectos, pero el oír a los actores mismos ayuda a entender bien los planteamientos. ¿Algún intento de soborno? Dilo. Ninguno, no, ninguno. Solo estamos tú y yo. De verdad, ninguno. Mira, no cuéntamelo. No, mira, digo, la evidencia más clara es que sigo viviendo en el departamentito que vivía yo en media Ciudad de México, pagando mi renta como desde el día que mi hijo se fue a estudiar allá, y que sigo manejando el mismo coche que manejaba el día que fui electo. Por cierto, ese asunto ya me lo tengo que cuestionar, porque el coche ya tiene sus ayeres, pero ante la cuerda floja en la que estamos, no es el mejor momento para comprar un coche. Una persona que gana 120,000 pesos mensuales, ¿cuánto gana un consejero? Yo recibo 153,000 pesos 153,000, por favor, cámbiate de coche, te vendo mi camioneta. No, sí, es uno de los proyectos que tenemos. Y nadie ahora te va a decir nada, estás trabajando. Sí, y además es público. No, pero mira, es que la realidad del caso es que, bueno, son cosas personales, pero los vehículos y la ropa nunca han sido mi prioridad en la vida. No, vamos a una pausa, no se vaya, porque ahora sí vamos a regresar a tratar de entender qué pasaría si esta reforma se vota a favor
y si los consejeros cambian en su forma como están ahora. No se vaya, regresamos.